Vamos al tema que me han pedido que comente, que es el tema del rol del gobierno en la sociedad. No en la economía solo, sino en la sociedad. Y antes de empezar, yo me he traído diapositivas. Todavía tengo esta manía de que me gustan los pizarrones y me gusta escribir en los pizarrones, así que es lo que voy a hacer. Creo que con eso, desgraciadamente, les voy a complicar en el tema de filmar el evento, pero bueno, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Veo que en las conferencias anteriores les han puesto ecuaciones complicadas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que ha pasado primero con la intervención del gobierno en la economía ecuatoriana? El asunto es muy sencillo. Tradicionalmente, el gobierno ecuatoriano no puede parecerle poco o mucho, ya conversaremos de eso, pero en definitiva, el gobierno ecuatoriano en su conjunto, lo que se llama el sector público, y generalmente el sector público no financiero, porque las instituciones financieras tienen otro tipo de metodología de presentación de sus cuentas, por eso no se las incluye. El sector público no financiero en el Ecuador normalmente tenía alrededor del 24% del Producto Interno Bruto, tanto de ingresos como de gastos. Obviamente hay años que hay déficit, eso, pero digamos, a grosso modo, en tendencia, ese era el peso del sector público en la economía ecuatoriana. Y hemos subido alrededor del 48 o 50% de la economía. Ese es un cambio absolutamente radical en la economía ecuatoriana en estos últimos 6 años. Yo diría que probablemente, y eso justamente es lo que tiene efectos en la dolarización y en otros factores, eso es el cambio más radical que se ha dado en estos años en la economía ecuatoriana. Alguien podría venir y decir, bueno, pero se ha cambiado en algo la metodología de cálculo de los subsidios a la gasolina, dónde se les coloca, cómo se les coloca. Algunos podrán decir, bueno, pero ahí adentro está incluido el IES, y el IES que ha crecido mucho, no debería estar ahí adentro, entonces deberíamos sacar las cuentas del IES de ahí adentro. Mire, podemos hacer todo eso si queremos, y probablemente en lugar del 48 esto baja al 40-42% y esto baja al 22%. En consecuencia, igual la diferencia es enorme en cuanto al tamaño del Estado. Entonces, por eso es un tema bien importante de tratar de reflexionar juntos sobre este tema. ¿Cómo funcionan las sociedades humanas? Tratando de esquematizar, y los esquemas nos ayudan a simplificar y a poder conversar. A veces los esquemas son demasiado simplificados y dejamos alguna que otra cosa de lado, pero nos ayudan a pensar. ¿Qué es lo que es la sociedad? La sociedad es, para los que fueron alumnos míos, no he cambiado mi capacidad de hacer dibujitos, sigo haciendo los mismos dibujos de hace 20 años, de hace 10 años, ¿sí? Estos son problemas psicológicos graves que tengo, por eso dibujo así. Entonces los individuos, la verdad es que las principales cosas que hacemos es con los demás, no es solo aislados, es decir, la mayor parte de acciones y, digamos, de problemas que tenemos son de orden colectivo. Este es el gran desafío y la gran dificultad de las sociedades. Somos individuos que actuamos y tomamos y hacemos cosas para nosotros y nuestro entorno, pero la mayor parte de acciones y problemas que tenemos son de orden colectivo. Esa es la gran dificultad de las sociedades. Y entonces, para lograr a partir de esto resolver y tener acciones de orden y problemas de orden colectivo, ¿qué hemos ido haciendo los seres humanos? Nos hemos ido organizando a partir del individuo. Entonces, a partir del individuo hemos creado la familia. La familia nos ayuda, cuando se crearon las familias, nos ayuda a resolver parte de esos problemas que tenemos en la vida. Y un día decidimos, por decir cualquier cosa, crear el barrio. ¿Por qué? Porque el barrio nos ayuda a resolver cierto tipo de problemas que tenemos.
Y luego algún día se nos ocurrió crear otro tipo de organización que son las empresas. ¿Para qué se crearon las empresas? Las empresas se crearon para resolver cierto tipo de problemas que tenemos en nuestra interacción como individuos en sociedad. Por ejemplo, el tema de compartir riesgos es un tema fundamental de la existencia de las empresas. ¿Sí? Compartir riesgos, ¿en qué sentido? En el sentido que hay algunas personas, llamemos los emprendedores, que quieren asumir riesgos, y otras personas que dicen: yo no quiero asumir riesgos, lo que yo quiero es que tú me contrates, me pagues un sueldo fijo y con eso vamos adelante, yo me contento con eso. ¿Sí? Entonces, una manera de repartir el riesgo entre personas y en el tiempo es la creación de las empresas. Entonces, de esa manera hemos ido creando, a partir de los individuos, diversas formas de organización que no son separadas. Por eso he hecho estas líneas mezcladas. La empresa, la familia, el barrio, etcétera, que son cosas que se van mezclando, digamos, en la vida. ¿Sí? Hasta que un día, en ciertos casos muy al principio, en ciertos casos no tan al principio, llegamos a crear, o se creó, otra forma de organización dentro de todas estas cosas que fuimos creando, y esa forma de organización se llama el gobierno. Y esto es muy importante entender. Así como creamos las empresas para resolver cierto tipo de problemas, o la familia, o el barrio, etcétera, etcétera, ¿sí? Creamos el gobierno para ayudar a resolver cierto tipo de problemas que probablemente no lo podíamos resolver solos. Creamos eso. Sí. Pero hay que estar claros, y aquí lo voy a poner en rojo. Hay una diferencia fundamental entre estas organizaciones que están aquí y la organización gobierno. Y por eso aquí, entre estas y el gobierno, si es que logro abrir esto, ¿sí? Parece que no. Parece que sí. Entre este tipo de organizaciones y el gobierno hay una enorme brecha, una enorme diferencia. No es una organización más del resto de organizaciones que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué no lo es? Porque miren, en este tipo de organizaciones, ciertamente nosotros tenemos que delegarles parte de nuestros derechos. Eso sucede en cualquier organización. ¿Sí? El rato que se crea la familia, uno delega en el grupo cierto tipo de responsabilidades. ¿Sí? Cierto tipo de derechos. En la mayor parte de familias, incluyendo la mía, las que mandan son las mujeres. ¿Sí? Sí, sabemos. Sí. Tratamos de hacernos a la idea que no, pero esa es la realidad. ¿Sí? Es decir, nosotros delegamos ciertas responsabilidades y cedemos ciertos derechos en cualquier organización. Sucede en la familia, sucede en el barrio. En el barrio le elegimos al presidente del barrio, al comité, y les delegamos ciertos derechos y ciertas responsabilidades con eso. Sí. En la empresa, vamos a una empresa y nos sometemos a las reglas de esa empresa, etc. Pero hay un elemento fundamental que diferencia esas organizaciones del Estado. Sí. Es que yo mantengo en mi poder los derechos fundamentales, yo cedo ciertas cosas, pero además lo que yo mantengo es la libertad de poder cambiarme si me parece que las reglas no son reglas adecuadas. ¿Sí? ¿Puedo cambiarme del barrio si me parece que el presidente está abusando? Sí. ¿Puedo cambiarme de empresa si considero que la empresa está abusando? Sí puedo, no digo que sea necesariamente fácil, es un proceso, pero si considero que hay un abuso, puedo cambiar. Es decir, yo mantengo los derechos y las libertades fundamentales frente a esa organización a la que he tenido que ceder ciertos derechos, ciertos privilegios. Esto no sucede en el caso del gobierno. En el caso del gobierno, yo le estoy cediendo al menos 3 cosas muy importantes que me acaban a mí limitando inevitablemente. Y esa es la gran dificultad de los gobiernos. Es que yo les cedo todo lo que es el manejo de la fuerza,
el gobierno tiene la policía, tiene las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Segundo, le cedo la potestad de hacer leyes. Y tercero, le cedo la potestad de cobrarme impuestos, no por decisión mía, sino por decisión de él. Ese es un cambio radical dentro de la organización social entre cualquier tipo de acuerdo y el acuerdo llamado gobierno. Yo cuando estoy en el condominio, el presidente y los demás miembros del condominio tienen derecho a hacer leyes o reglamentos solo relativos al condominio. Cuando hay una empresa, la empresa tiene derecho a hacer reglamentos relativos a la empresa. El único que tiene derecho, entre comillas, a hacer leyes y reglamentos, etcétera, relativo a todos los demás, es este que está acá. Este de aquí se da el lujo de hacer leyes y reglamentos, no respecto a su funcionamiento y a nuestra relación, sino a mi relación dentro de la empresa. Decide que las empresas tienen que funcionar de tal o cual manera, decide que el condominio tiene que funcionar de tal o cual manera, decide cómo funciona la familia. Sí. Por ejemplo, una cosa que a mí realmente me enerva, el gobierno, porque en definitiva lo hizo a través de una consulta popular, pero en definitiva es el gobierno que lo decidió que los niños menores de 12 años no pueden asistir a corridas de toros. Sí. Y yo sí quiero que mi hijo que tiene 7 años asista a la corrida de toros. Y no puedo. Cuando en realidad yo, dentro de mi organización familiar, soy yo el que debo decidir, incluso equivocándome, soy yo quien debo decidir si mis hijos van o no van a los toros, porque es un espectáculo demoníaco, porque es un espectáculo bárbaro, porque bueno, quiero que vaya a un espectáculo bárbaro. Sí, me encantan los espectáculos bárbaros. Sí, tengo derecho a eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno, a través de la potestad que hemos dado de hacer leyes, hace leyes respecto a todos los demás ámbitos de la vida. ¿Y cómo es que logra hacerlo? Porque tiene la potestad de la fuerza o tiene la potestad de los impuestos. Cuando necesita dinero para aplicar alguna de esas leyes, nos cobra impuestos. Y cuando tiene la potestad o necesita implementarlo a través de la fuerza, tiene a la fuerza policial. Yo no puedo llevar a mi hijo a los toros porque hay un cordón de policías pagados por mí mismo, ¿sí?, que me impiden entrar con mis hijos. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Entonces esto es lo que diferencia radicalmente, por eso esta barrera roja así, que diferencia radicalmente cualquier tipo de organización de la sociedad para resolver problemas, de esa organización que llamamos el gobierno, que también la creamos. Por supuesto que tienen que existir gobiernos que creamos para resolver cierto tipo de problemas. Esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. Porque ¿qué acaba sucediendo? Y bueno, traté de venir un poquito elegante, pero hace demasiado calor, así que me van a disculpar, ¿sí? Viene con una bonita chaqueta y todo, pero no, hace demasiado calor aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que acaba inevitablemente sucediendo? Que en todas las organizaciones, los que tienen el manejo de esas organizaciones tienden a abusarlo. ¿Sí? Pero el poder estatal es muy diferente. Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso es la democracia. No. Es que la democracia es un proceso, o los procesos políticos deberían ser procesos en los cuales yo transfiero el poder a alguien para hacer algunas cosas, pero lo más importante del proceso no es lo que yo le transfiero. La parte más importante de la transmisión del poder es cómo yo mantengo el control sobre él para que él siga haciendo las cosas para las cuales las cosas que le encargué. Esa es la gran dificultad. ¿Sí? ¿Cómo yo transfiero el poder y mantengo el control sobre el poder? Y ahí la propia esencia de la política, esto de aquí es la política, ¿sí?, la propia esencia de la política es complicada, porque no hay mecanismos
para yo poder mantener el control sobre este que está de este lado de la mesa. ¿Sí? Porque en definitiva la política ¿en qué consiste? Consiste en ir a elecciones, a nombrar a alguien, en creer que sabes para qué le elegiste, pero en realidad no sabes para qué le elegiste. Cuando nosotros vamos a votar, e incluso haciendo un esfuerzo de pensamiento y de capacitación, la verdad que no sabemos para qué les elegimos. Nadie nos da una lista de cosas, lo que nos da una lista de generalidades, y vamos a votar sobre esas generalidades. Y el mensaje que él recibe es una generalidad. Entonces, ¿cómo sabemos si es que está cumpliendo lo que le hemos delegado? Si le hemos delegado una cantidad de cosas generales. Es una gran dificultad. Y luego, ¿cuándo vuelvo a manifestarme? Vuelvo a manifestarme 4 años después, 5 años después, 6 años después, o lo que sea. Sí. Y mientras tanto, ¿qué tengo? Unos representantes míos, porque para eso hay las asambleas y los congresos, que supuestamente al ser mis representantes son mis filtros entre yo y el poder al que yo he delegado. Pero ¿pueden ellos razonablemente cumplir esa función? No. En consecuencia, todo este proceso de relación entre el individuo, el ciudadano que está a la izquierda, y el poder político, el gobierno que está a la derecha, es de entrada una relación extremadamente difícil. Es un poco como, tratando de imaginarnos en qué consiste esto, es un poco como si ustedes van al Supermaxi, bueno, perdón, aquí van más al mi comisariato que al Supermaxi. Sí. Así es como ustedes se equivocan de vez en cuando, igual que los equipos de fútbol. Sí. Bueno, ustedes van, ¿sí? Y hoy van y escogen el producto. Ustedes llevan, dicen, hoy me voy a gastar $100 en mi comisariato, voy a coger $100 en productos y me llevo a la casa lo que me gusta. ¿Sí? Esto es más o menos como si tú llegaras y te dijeron, no, ha cambiado el método de venta en mi comisariato, ahora tú nos dices que vas a gastar $100, perfecto. Nosotros te damos llenando tu carrito de cosas y nosotros decidimos qué cosas son las que te convienen a ti. Y entonces al final tienes un carrito de $100 de cosas, pero no decidiste tú, sino decidió el dueño de mi comisariato qué cosas te convienen a ti. Entonces te dice, mira, a mí me parece que para tu edad te conviene comer queso sin grasa. Entonces te ponen en el carrito el queso sin grasa. Pero entonces para mí me encanta la grasa del queso. No, eso no es bueno para ti, no comas. Sí. Bueno, eso es. Es decir, en definitiva, te entregan a la salida el carrito con las cosas que tú no querías. Tu único mensaje fue $100 y te dieron lo que ellos. El gobierno funciona así. Tú das a la entrada un mensaje general que es, yo le elijo a usted para una serie de generalidades, y al final te entregan, al final de los 4 años te entregan lo que ellos han decidido, no lo que tú has decidido. Esa es la gran dificultad. ¿Quiere decir que no tiene que existir el gobierno? No. Quiere decir 2 cosas. Una, que tenemos que encontrar los mecanismos, que no es fácil, para que el ciudadano pueda seguir siendo el dueño de las decisiones y el otro solo un representante del dueño que es el ciudadano. Y segunda cosa fundamental, tenemos que limitar la acción del gobierno a las cosas que nos parece que el gobierno tiene que hacer, justamente para no tener que andar atrás recibiendo los productos que no hemos pedido. Mientras no podamos limitar la acción del gobierno a 3 o 4 cosas básicas y fundamentales, siempre tendremos el problema de que el que está de ese lado de la mesa te va a dar los productos que tú no quieres, pero que ellos sí quieren. ¿Sí? Y con una libertad adicional. A mi comisariato tú le diste $100, no le diste más. En el caso del gobierno, tú llegas con $100, dices yo quiero que me den un producto por estos productos por $100, pero a la salida te dicen disculpa, llenamos la canasta con $200 y tú tienes que darme los $100 adicionales. O sea, no solo es el contenido de la canasta, sino que el poder de los impuestos hace que el gobierno decide cuál es el precio y el monto que tú decides para ese producto. No eres tú que decides, es el que toma las decisiones. Entonces, ven ustedes que es un tema conceptual, más allá de las cifras, que si es el 22% el PIB o el 45%, lo que sea, es un tema fundamental de cómo tomamos las decisiones en la sociedad. Avancemos un poquito en el tema.
para entender nuevamente cómo se distinguen las acciones privadas de las acciones públicas. Sí. Miren, tratemos nuevamente de esquematizar. Siempre digo, los esquemas los podemos criticar, pero la idea es tratar de compartir a través de esquemas que son ciertos, pero que no nos dicen toda la verdad. Imaginemos una persona. Para cambiar de dibujo, a este le ponemos su sombrero. Con ustedes tengo una seria desventaja el día de hoy. Sí, tengo una seria desventaja. Que con mis estudiantes, cuando se reían de mis dibujos, en el examen final les podía tomar una pregunta final que era hacerles dibujar algo y yo reírme al final del año de sus dibujos. Hoy a ustedes no les puedo hacer dibujos, creo que no puedo. Sí, así que tengo una gran desventaja. Bien, vamos a suponer que esta persona hace una actividad cualquiera y gana $100 por esta actividad, y esta persona sale y se compra esto. ¿Qué es esto? Bien, ¿no? Para que vean que sí sé dibujar. ¿Ok? Bien, se compra una camiseta. Por suerte los de lejos no ven, así que está bien. ¿Ok? Bien. Se compra una camiseta. ¿Por qué se compra? Permítame la expresión, porque le da la gana. Sí. Eso es lo que quiere hacer con esos $100. Y bueno, aquí hay gente trabajando, ¿no? Y luego esto genera una cadena, y luego la gente de aquí se compra manzanas, y bueno, mira. Sí. Y entonces la economía está hecha de una enorme millones de cadenas que se interconectan, ¿no? Aquí hay cadenas que pasan por aquí, que pasan por aquí, pero cogemos una de esas cadenas, ¿ok? Y pensemos en el mundo privado. Viene alguien, y hay varios casos, pongamos un caso A, bien sencillo. Caso A, viene alguien y dice: esto que costaba $100, te voy a dar lo mismo, la misma camiseta, la misma, pero ahora por $80. ¿Por qué? Porque mejoré mis procesos, lo hago más eficientemente, lo que sea. Bueno, entonces ahora esta camiseta cuesta, en vez de 100, cuesta 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente, tú ya no vas a comprar esta cadena, ahora tú lo que vas a hacer es que tú prefieres esta cadena, porque además de gastar 80 en vez de 100, esto te permite comprar alguna otra cosa o hacer algo por $20 adicionales. ¿Es esto mejor que esto o no? Sí, evidentemente. Tienes la misma camiseta y además tienes algo adicional por $20. Evidentemente parecería lógico que es mejor. Sí. Caso A. Caso B. El caso B, yo te doy la misma camiseta, pero de más calidad. Y te cobro los mismos $100. ¿Has mejorado o no has mejorado? Sí. Aparentemente has mejorado porque tienes la misma camiseta, pero de más calidad por los mismos $100. Bueno, razonablemente podemos pensar que has mejorado. Y tienes un caso C. Viene alguien y te dice: no, déjate de tonterías, no es la misma camiseta ni de mejor calidad, yo te voy a ofrecer otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, gracias, ya. No era eso realmente, pero vamos a suponer que es eso, ¿ok? Es un aparatito de Nintendo. ¿Ok? Bien, aparato de Nintendo. Y vale $100. Entonces tú decides, en lugar de comprar esto, de comprar esto. Es decir, ya no hay esta cadena, sino la que hay ahora es esta cadena de aquí, que sigue con otras cosas por acá. ¿Sí? ¿Has mejorado? Sí, has mejorado. Porque si no hubieras mejorado, no hay ninguna razón para que dejes de comprar esto y te compres esto. ¿Sí? Entonces, lo único que yo puedo suponer es que al decir yo compro esto, estás diciendo yo prefiero a esto, y en consecuencia esto desaparece y lo que aparece es esto, o en el caso anterior esto, lo que sea. ¿Sí? Es decir, lo que se hace constantemente en la vida económica es que se van eliminando unas cadenas y van apareciendo nuevas, con los mismos productos mejorados o con los mismos productos más baratos o con nuevos productos. Van apareciendo nuevas cosas en la sociedad, nuevas cadenas. Eso es lo que sucede constantemente.
¿Y cómo sé yo que estas cadenas, cualquiera de estas, es mejor que esta? Una razón muy sencilla. La gente compró esto en lugar de esto. Nadie le ha obligado. Puede ser incluso que al cabo de 2 días diga que bruto, de gana compré. Bueno, lo compraste. Sí. Puede serlo. ¿Dónde viene el problema de esto? Ahora viene el gobierno. Y el gobierno te dice: no, amigo, no. Estos $100 no sirven para nada de esto. Lo que sirven es para pagar impuestos y tú me das a mí estos $100. ¿Me das a mí? Sí. ¿Por qué? Porque colectivamente, a través de la política, dijimos que había que pagar $100 de impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidimos que el gobierno tiene ciertas funciones que cumplir. Y hay que darle plata, ¿está bien? ¿Ok? ¿Qué sucede? Cualquiera de estas cadenas desaparece. Ya no existe. Ya no te puedes comprar ni la camisa, ni el Nintendo, ni nada de esto. Ahora viene el gobierno y hace algo con este dinero. Algo hace con este dinero. ¿Sí? No, todavía no pongamos algo, no le pongamos contenido, solo decimos algo. Bueno, aquí va a haber gente y esto va a producir una nueva cadena y hay otra gente. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que hace el gobierno, igual que lo que hace el privado, es reemplazar esta cadena por una nueva cadena. Pero ven ustedes, entre este caso y estos, y entre este caso y esto, hay una gran diferencia. En el primer caso, eres tú que decidías libremente qué es lo que querías hacer con tu dinero. Y lo hiciste. A mí puede parecerme mal, sí, pero lo hiciste porque eso te satisface. Es decir, hay un acto voluntario tuyo, uno, y un acto muy fácil de juzgar. Hemos mejorado, la sociedad ha mejorado porque tú mejoraste. Basta que una persona en la sociedad esté mejor para considerar que la sociedad ha mejorado, puesto que tú estás más satisfecho que antes. ¿Sí? ¿Ok? En este caso de acá, ven ustedes la complicación. Hay dos cosas. Primero, no es un acto voluntario. Bueno, uno siempre puede decir, bueno, no fue voluntario, pero fue una decisión de todos de poner plata a través de los impuestos. Ok, está bien, pero no es un acto voluntario del individuo necesariamente. Y segundo, viene un gran problema. El algo en lo que va a gastar el gobierno es muy difícil de juzgar si es que es mejor o no que las cosas que tú tenías antes. ¿Cómo vamos a juzgar esto? Nos cobraron a todos, digamos, a 3 millones de ecuatorianos nos cobraron $100 y con eso se hizo algo. ¿Cómo sabemos si ese algo satisface a los 3 millones que aportaron impuestos? ¿Podemos saber? Si no hay un acto directo y voluntario de algo, ¿cómo sabemos que los 3 millones están de acuerdo con eso? Entonces ustedes dirán, bueno, pues ciertas cosas sobre las que estamos de acuerdo. Yo digo, ok, por supuesto. Uno dice, supongamos que ese algo son policías. ¿Son necesarios los policías? Sí, estamos todos de acuerdo. Sí. Porque la verdad, más allá de que en el condominio yo puedo no necesitar a la policía, sino contratar a alguien, etc. Bueno, pero hay circunstancias razonablemente para las cuales sí necesito a la policía, ¿no? No creo que funcione mucho un sistema en el cual cada uno de nosotros va cargando su propio policía y su propio soldado. No creo que sea la forma ideal de organizar esto. ¿Sí? Entonces, bueno, si a todos nosotros nos dicen, ve, esta plata sirvió de manera eficiente también, se hizo lo mejor que se podía para organizar la policía con esa cantidad de dinero que nos dieron, no hay desperdicios, no hay nada, está bien organizado. Bueno, ok, yo digo, ok, está bien, me parece que la policía es necesaria. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a dejar de comprar una camisa a cambio de que haya un policía adicional? ¿Estoy de acuerdo? Digamos que razonablemente sí. Ahora viene alguien y dice, yo no estoy de acuerdo. Yo pagué impuestos, pero no estoy de acuerdo en que haya policías. Ya se planteó un problema. Porque entonces ya no fue un acto voluntario de él, sino un acto que los demás le impusieron a él. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hay que decirle, mira, cuando haya un asalto, cuando alguien te asalte, el policía que se acerca tiene que sacar una lista de pago de impuestos, ¿sí? Y primero verificar
Si tú pagaste impuestos o no, parece policía, y si no pagaste, deja que te asalten. Sí. Bueno, yo sé que hay una serie de mecanismos creativos que la gente se inventa para responder esta pregunta, pero digamos razonablemente, creo que estamos de acuerdo en que tiene que haber policías y también pagar impuestos para eso. Sí. Luego tú dices, siguiente, ¿estás tú de acuerdo o no con dejar de comprarte una camisa a cambio de que haya escuelas para niños pobres? Ese es el segundo algo, digamos. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, sí, razonablemente yo creo que los niños pobres merecen educación. Sí. Y sí, razonablemente podemos suponer que no es que los niños son unas malas personas que piensan, yo no me quiero ir a educar solito, sino quiero que alguien me financie mi educación, ¿no? Para aprovecharme de los demás. Probablemente si el niño no puede educarse, porque no puede educarse. Sí. Entonces vamos a ayudarle a ese niño pobre en su educación. ¿Okay? Entonces viene el gobierno y dice, perfecto, entonces yo voy a hacer unas escuelas fiscales, las escuelas de gobierno. Ahí viene un problema, porque yo te digo, un ratito, yo estaba de acuerdo en con mis impuestos, con mi dinero, ayudar a la educación de los niños pobres. Pero yo no te dije que la única manera es que tú hagas una escuela de gobierno. Hay muchas otras maneras. Por ejemplo, ¿por qué no me dejas a mí que con estos $100 que yo iba a darte, y que te voy a dar, simplemente yo directamente me hago una escuela para niños pobres? Me reúno con 10 amigos y esos $100 de cada uno de nosotros nos comprometemos, está bien, vengan a controlarnos, no hay problema, nos comprometemos a poner esa plata para poner una escuela de niños pobres. Preguntémonos si no hay una decisión colectiva mejor. Es decir, la decisión colectiva es de ayudar a los niños pobres. Pero ¿quién ha dicho que la solución tiene que ser estatal? ¿Quién ha dicho que no podemos nosotros mismos ir resolviendo este problema en el barrio, en la familia, entre amigos, etc.? Pues primero empecemos por eso. Entonces ven ustedes que hay una otra solución. Démosles a los niños, como sucede en algunas partes del mundo, unos bonos educativos. Es decir, el niño, ¿cuánto quieres darle a cada niño? $100, perfecto. Aquí están los $100 para el niño. El niño coge ese bono y sale a buscar dónde educarse. Puede ser una escuela religiosa, puede ser una escuela privada, puede ser mi escuela con mis amigos, puede ser, etc. Diversas opciones en la sociedad. Pero ya no es que le impongo la única solución. Le doy la plata para que él salga a buscar una solución. Va a haber soluciones. Ustedes me dirán, pero capaz que no hay soluciones. Sí va a haber soluciones. Sabiendo que el niño tiene $100 en las manos, hay gente que se va a poner escuelas para darle esa educación. Ustedes me dirán tal vez, uy, pero ¿quién asegura que esas escuelas van a ser buenas? No, nada asegura. Igual que nada, desgraciadamente, asegura que todas las camisas, todos los autos, todas las papas fritas en el mercado son buenas. Sí, habrá unas mejores que otras, por supuesto. Y hay mecanismos que nos permitan que los niños vayan más a las buenas que a las malas. Por ejemplo, hay que informarles, hay que decirles, ojo, tú estás viniendo acá, aquí hay una clasificación que te dice que esta escuela, los niños que salen de esta escuela salen muy mal educados. Bueno, tú tendrás que decidir. Obvio, también la gente tiene que asumir una responsabilidad. Pero tú estás asumiendo tu responsabilidad, que es darle recursos al niño pobre para que eventualmente pueda educarse. ¿Sí? Y digamos que él hace 20 kilómetros de viaje, 50 kilómetros todas las mañanas, porque él sabe que después de un viaje de 20 o 30 kilómetros, 2 horas de viaje, él puede ir a una escuela más o menos buena. Y él hace ese viaje. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Por supuesto. Pero ahora resulta que el gobierno también dice a los niños, no. Usted solo puede ir a la escuela de su barrio. ¿Sí? Porque esto causa problemas de congestión, de tráfico. El tema del tráfico es absolutamente secundario frente a la educación del niño. Si a él le da la gana de viajar 2 horas la mañana y la tarde para educarse mejor, hay que dejarle al niño que pueda viajar esas 2 horas de la mañana y la tarde, porque él lo quiere hacer y su familia lo quiere hacer. ¿Cuál es el problema? Y si adicional a los $100 que yo le doy al niño, la familia quiere poner 20 más para que vaya a una escuela de 120 y no de $100 mensuales, pues hay que dejarle la libertad. Todo eso en el Ecuador es prohibido. Porque como la educación es gratuita, entonces la única relación entre los pobres y el Estado es a través de la gratuidad de la escuela fiscal. Es una barbaridad. Vean ustedes, solo en 2 segundos acabo de mencionar varias opciones diferentes que pueden darse. Bueno,
Y entonces decíamos que mis impuestos para la policía podían ser razonables, mis impuestos para la escuela también podían ser razonables, pero en formatos diferentes, no solo la opción una escuela pública. Y luego ya vienen otras cosas. Dice el gobierno, por ejemplo, mira, con tus impuestos voy a hacer una cosa de una importancia fundamental para tu vida, algo impresionante. Sí. Voy a contratar dentro del Ministerio de Comunicaciones o de Telecomunicaciones o como se llame, voy a contratar a un grupo de gente para que organice tu información de tu vida. Eso se llama el sistema de datos seguros.com. Sí. Contrato gente, gasto plata de tus impuestos para que haya una base de datos donde tú puedas acceder a tu propia información. ¿Cuándo le dije yo al gobierno que yo quería eso? Y si es que yo quiero saber información sobre mí mismo, yo me puedo organizar. Y encima de eso sacan publicidad con mi plata, nuevamente, sacan publicidad diciendo, vendiéndome la idea de que entre a datosseguros.com, que es una cosa maravillosa. Dice, entérese usted de cuántos viajes ha hecho, de cuántos impuestos paga, de cómo gasta su tarjeta de crédito. No puedo entender, ¿sí? No puedo entender que haya un gobierno que me gaste mi plata en eso. Pero como eso hay cantidades de esas cosas. No es una, digo esto porque es un tema simpático, ya de veras que no debe costar mucho tampoco. Así es como se utiliza mi plata. ¿Sí? Y como eso hay miles de ejemplos. Empecé con los dos obvios, que es policía y escuela para los pobres, y el resto. Fíjate, es de cosas. Se crea una superintendencia, espero que nadie de aquí trabaje en la superintendencia de compañías. De entrada ya me disculpo si es que hablo mal de la superintendencia de compañías, pero la verdad tengo que hablar mal. ¿Sí? ¿Qué hace la superintendencia de compañías? Edificios completos en Quito, en Guayaquil, en todas partes, para verificar cómo funciona mi empresa. Para verificar cómo funciona mi empresa. Entonces, primero, yo quiero constituir una empresa. Perfecto. Entonces tengo que ir allá, y eso sí es lógico. Tengo que ver si el nombre que yo quiero poner a mi empresa no está repetido, no es lógico. Pero para eso bastaría una computadora. Si yo ingresaría el nombre y saldría automáticamente el sí o el no. Eso debe tomar 10 segundos. ¿Sí? ¿Se necesita un edificio? No, se necesita una computadora. Luego me dicen, perfecto, usted quiere hacer una empresa, vaya al banco y deposite, ahora creo que son $500 si no me equivoco para constituir una empresa. Sí. Entonces tengo que ir al banco, hacer fila, esos bancos protegidos por el propio gobierno según Gabriela, y tiene toda la razón. ¿Sí? Les pago, hago la fila y regreso con el banco y digo, deposite los $500. ¿Qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Yo puedo crear una empresa con plata o sin plata, con cuenta corriente o sin cuenta corriente. Es obvio que para funcionar voy a necesitar algo, pero yo haré como quiera. Yo puedo funcionar en efectivo si me da la gana, o puedo funcionar a través de una cuenta corriente. Ya la abriré. ¿Por qué tengo que abrir una cuenta corriente de $500 antes de empezar el negocio? Luego me piden 10.000 cosas, entre las cuales me piden decir qué es lo que voy a hacer. Pero ¿y qué tal si cambio de opinión sobre el camino? Poco, voy a hacer chocolates. Me fue mal. Sí. Es que dicen, es que si mañana tú tienes problemas con tus socios, nosotros te ayudamos. Yo quiero que me ayudes. Para eso hay jueces. Para eso hay mecanismos que yo puse en la constitución de la empresa para saber cómo resuelvo los problemas. Por último me doy de quiños. Es problema mío. Claro. No, de verdad. O sea, yo sabré cómo resolver. No necesito que alguien lo haga. Pero esta cosa llamada el gobierno es tan terrible. Yo recuerdo, debe haber sido hace unos 6 años, un poquito más tal vez. Estaba en el directorio de la Cámara de Comercio de Quito y un día nos vino a visitar el superintendente de compañías, ¿sí? Que era un señor que había sido toda la vida un abogado amigo nuestro y que siempre había criticado los excesos del gobierno, ¿sí? Entonces nos pidió una reunión al directorio de la Cámara para venirnos a explicar qué es lo que hacía. Entonces llegó, bueno, vea, el resumen era el siguiente. Vea, yo ya llevo 6 meses trabajando en la superintendencia no es gerente como es, bueno, no sé, el jefe de la superintendencia, y mi objetivo en la superintendencia es convertirme en el papá de las empresas. Yo nunca había oído a nadie
plantear una cosa tan bárbara? ¿Sí? Y encima de eso era un amigo nuestro que 6 meses antes decía que el Estado abusa, que hay exceso. Fui y cambió completamente de opinión. ¿Por qué cambió? Porque claro, si él era el jefe de esta cosa, para él reducirla era perder poder. Entonces, ¿qué es de lo que decidió hacer? No reducirla, sino aumentarla. Se quiso convertir en el papá de las empresas. Y nos dijo, sí, yo les voy a asesorar a las empresas, les voy a ayudar a que hagan buenos productos, les voy a ayudar a que hagan bien las cosas, a que no pierdan plata. Increíble, sí. Pero esa es la visión. La visión desde el gobierno es, yo quiero resolver a través de este algo, quiero resolver todo en la sociedad. Entonces, por eso el gran desafío de las sociedades no es que no haya gobierno, no. Bueno, algunos amigos liberales míos sí plantean eso, yo creo que exageran simplemente, ¿sí? La decisión es qué cosas se tienen que mantener acá arriba y qué cosas y de qué manera hay que pasarlas acá abajo. Y que eso lo podamos controlar los ciudadanos. Ese es el mundo, es uno de los grandes desafíos del mundo moderno, porque cuando tú has llegado al 40 o al 48, depende cómo cuentes, 50% de gasto del gobierno, lo que estamos diciendo es que la mitad de las decisiones económicas están en manos del gobierno, es decir, están metidas en ese algo. Y puede uno razonablemente pensar, incluso en un país como el Ecuador, que aquí debería estar metido la mitad de las cosas de la sociedad. No creo, francamente, no creo. Sí. Es más, hay gente que dice, pero cuanto más pobre es un país, y termino en 2 minutitos, antes que me jalen las orejas, hay gente que dice, pero es que cuanto más pobre es un país, más necesidades tiene y en consecuencia aquí tiene que haber más. No, es todo lo contrario, todo lo contrario. Cuanto más pobre es un país, más tiene que haber acá arriba. Más tiene que dejarse a la iniciativa de la gente, a lanzarse, a trabajar, a emprender, a hacer, a equivocarse, claro. Aquí se equivoca la gente, obvio, se equivoca todo el tiempo. Por supuesto. Pero cuanto más pobre es un país, más necesita de esto y menos de esto. Ya cuando un país se ha desarrollado, ya puede ser lo que quiere. Sí. Quieren tener más de esto, está bien, disfruten de la plata que han logrado trabajando. ¿Quién hace esto más y esto menos? Lo hace, por ejemplo, la China. La China cada vez hace menos de esto y más de esto. ¿Por qué? Porque entendió que la economía se mueve primero en base a que la gente pueda trabajar, esforzarse, ahorrar, trabajar largas horas si quiere o pocas horas si quiere, en fin, lo que cada uno quiera. ¿Sí? Es un tema, y en el Ecuador de hoy lo vivimos muy gravemente, de que hay un grupo de personas que consideran que desde el poder pueden resolver todos los problemas de la sociedad. Eso es lo grave. Que todas las canchas tienen que ser de césped. Porque es vergonzoso en una sociedad que juguemos fútbol en tierra. Llegamos hasta eso. ¿Y entonces qué hace el gobierno? Coge nuestra plata para hacer canchas de hierba en lugar de canchas de tierra. Yo toda mi vida he jugado a ratos mal, a ratos bien. Sí. Pero he jugado una buena parte de mi vida en canchas de tierra. ¿Me ha hecho mejor? ¿Me ha hecho peor? No. Simplemente me he divertido jugando en canchas de tierra. ¿Por qué jugar en canchas de césped necesariamente? Ahora, obvio, el barrio de gente que no le gusta jugar en tierra, sino en césped, que ellos consigan sus fondos del barrio y pongan el césped en la cancha. ¿Por qué tengo yo que he jugado toda mi vida en tierra, por qué tengo que aportar para el césped de ellos como si no se pudiera jugar? Pero pongo el ejemplo simplemente porque eso es un poco el problema. Desde arriba quieren decidir en todo qué cosas son buenas y qué cosas son malas para todos. De ahí es cuando la sociedad se vuelve una sociedad que deja de funcionar correctamente, porque ya no podemos nosotros decidir y equivocarnos, que es una cosa fundamental. Muchas gracias.